Amén, que Dios los bendiga. Hoy está fuerte. Que el Dios los bendiga a cada uno, mis hermanos. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Nuestro Dios vive, nuestro Dios reina. Y Él conoce nuestras vidas, ¿cierto? Les voy a invitar que busquemos nuestras Biblias, el libro de Génesis. Génesis capítulo 50, el último capítulo del libro de Génesis. Bendito sea nuestro Dios. Génesis capítulo 50, versículo 15. Cuando lo vayan encontrando me van confirmando para que todos juntos le demos lectura a la palabra del Señor. Génesis capítulo 50, versículo 15. Lleva un título, dice, muerte de José. ¿Amén? No. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y él le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Bendito sea nuestro Dios. Padre amado, Dios de la gloria, aquí estamos, Señor, totalmente desnudo ante su presencia. Usted conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Usted conoce nuestras vidas, usted conoce la iglesia, Señor. Y usted conoce la necesidad, Padre, en nuestras vidas. Y usted habla conforme a como usted quiere, Señor. No conforme a lo que nosotros como hombres queremos, es conforme a lo que usted diga, mi Dios. Es suya la palabra, fiel y verdadera, digna de ser recibida por todos. Padre, en esta hora le pedimos que sea usted bendiciendo nuestros corazones, tocando nuestras vidas, Señor. Y con esa autoridad que es suya, Padre, sea usted ungiendo mi vida, tocando mis labios, Señor, dándome sabiduría, entendimiento, autoridad para poder hablar de su palabra, Señor, para poder exhortarla, predicarla, mi Dios, y para que a cada uno llegue, Padre, la palabra. Para los que están aquí, para los que están escuchando, para los que están viendo, a lo mejor a través de internet o de la radio, que su bendición alcance sus vidas, porque su palabra es fresca, es vigente y está hablando a nuestros corazones, Señor, día tras día. Bendiga a su iglesia y llévese todo temor, Padre, toda preocupación, toda angustia de nuestras vidas, para que podamos estar mirando el blanco perfecto, que es usted, mi Dios, para entender, Padre, que a pesar de todo el problema que tengamos o que traigamos de afuera, el único que nos puede dar consuelo y nos puede dar la solución es usted. Bendíganos, mi Dios, y bendiga esta palabra, y unja mis labios, y bendiga mi vida con su santidad, con su amor, con su misericordia, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Que Dios nos bendiga. Amén. Todos conocen la historia de José, ¿cierto? Amén. José, hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos por 20 monedas de plata. Que Dios nos ayude. Ese José que nació de un matrimonio de José con Raquel que se amaban. O sea, de Jacob. Jacob amaba a su esposa. Era la mujer que él quería, por la cual luchó por muchos años para poder tener a esa mujer. Y de ahí nació este joven José,
el cual su padre era su admiración, ¿cierto? Porque ya tenía más hijos. Pero José era especial. José era distinto. José era diferente. José tenía temor de Dios. Que Dios nos bendiga. Todos estos hermanos fueron criados por el mismo padre, fueron instruidos de la misma forma, pero usted mismo se da cuenta que uno puede tener muchos hijos, pero no todos los hijos son iguales, ¿cierto? Pero de todos estos hijos, este José, el más pequeño, era ese jovencito que empezó a tener sueños, que empezó Dios a mostrarle cosas que él al contarlas, hasta su padre se molestó, hasta sus hermanos se molestaron. Y de ahí nace una envidia tan grande, hermano, y que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre de esas cosas. Porque estos hermanos tramaron la muerte de José. Sin pensar en el sufrimiento del padre, sino ellos pensaron egoístamente en ellos. Me molesta, me cae mal, no me gusta. Siempre mi padre a él le puso túnicas de colores, le puso el mejor traje y nosotros. Y tramaron de matarlo. Y ahí el hermano mayor Rubén dijo, no, lo maten mejor. Arrójenlo a la cisterna, a una cisterna sin agua, porque lo tiraron y cayó. Y ahí estuvo José llorando, gritando, mientras ellos pensaban que hacían. Y dice la palabra de Dios que se acercaron los madianitas y se lo vendieron por 20 monedas. Fue tal el engaño, hermano, que dijeron, ya lo vendimos, ahora ¿qué hacemos con la túnica? Tomaron un animal, le echaron sangre y sin importarle el sufrimiento del padre, se lo llevaron y se le dijeron, padre, encontramos esto botado, al parecer fue un animal que le quitó la vida. Así es el egoísmo, hermano. Así es el egoísmo, porque a veces vemos por nosotros nomás, po. Y Dios honra al que Él quiere honrar, po. Dios honra a los que le honran. Dios pone por cabeza lo que Él quiere poner por cabeza. Bendito sea el Señor. Y fue tal la envidia de estos hermanos que no les importó el sufrimiento de su padre, no tenían temor de Dios, no tenían nada y lo vendieron. Y dicen que ahí se lo llevaron estos hombres y se lo vendieron a un egipcio, al jefe de los capitanes ahí, Potifar. Como un esclavo, como uno más, como cualquier cosa, como un animal. Siendo que él lo tenía todo en su hogar, pero lo perdió todo por la envidia de sus hermanos. Así muchas veces, hermano, Dios nos honra, nos pone en lugares altos, pero a la gente le molesta. Porque la gente no ve cómo usted llegó ahí. Que Dios nos ayude. Y que Dios nos libre de toda envidia y de toda maldad dentro de la iglesia. Porque también vemos en los primeros capítulos de Génesis cómo dos hermanos, uno murió porque el otro le tuvo envidia. Fue tan la envidia que le tuvo que fue y mató a su hermano. Sin importarle nada, sin importarles que Dios los estaba mirando. Eran hombres conocedores, no eran hombres sanguinarios, no eran hombres del mundo, sino era gente que conocía la palabra de Dios. Que eran hombres que fueron instruidos por saber quién era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Que Dios nos ayude. ¿Acaso creemos que Dios lo vamos a engañar, hermano? Dice en la Biblia que Dios no puede ser burlado. ¿Cierto? Pero, ¿cómo se mostraban ellos delante de su padre? Bien, aquí estoy, papá, úsame a mí. Papá, mándame a mí. Voy a mandar a José. Y se enojaban. Muchas veces llegamos hacia la iglesia nosotros. Mándenme a mí, yo voy, yo hago esto. Pero atrás, como andamos pelando. Como hablamos más del hermano cuando Dios lo usa a un hermano. ¿Te fijaste cómo lloraba ese? Pura emoción nomás. ¿Y qué sabe usted la búsqueda que tiene ese hermano o esa hermana afuera? Que Dios nos ayude. La Biblia es vigente y nos está hablando a nuestras vidas, hermano.
Dice la palabra de Dios que ahí José fue vendido en ese lugar y todo lo que tocaba José era prosperado, ¿cierto? Porque era un hombre de Dios, era un hombre que era temeroso de Dios. Entonces él hacía algo que le mandaba su hombre, el Potifar, lo mandaba a hacer algo y todo lo hacía bien. Y lo puso a cargo de su casa. Pero ahí entró también esa mujer malvada. Le gustó. Porque era de hermoso parecer. Y quiso acostarse con él. Pero era tal el temor de José que él no lo quiso hacer. Por temor a Dios y por respeto a su amo. Y esto generó un conflicto en esa mujer porque se sintió desechada. Una mujer que a lo mejor ella decía, acuéstate conmigo, tenían que acostarse porque ella era la dueña de casa, era una mujer de dinero, de posición. Y este esclavo vino y la desechó como cualquier mujer. Dice que fue tal eso que ella fue y empezó a gritar, a decir que José había tratado de abusar de ella. Y José se fue preso, hermano, sin culpa. No fue ante un juez, no vieron su caso, nadie tomó el caso de José para ver si era verdad o mentira, lo llevaron a la cárcel nomás. Y dice en la Biblia que en la cárcel también fue el que estaba a cargo de la cárcel, lo puso ahí a cargo de todo porque todo lo que él hacía lo hacía bien. Bendito sea el Señor. Y así fueron pasando los años, pasaron los años hasta que llegaron dos hombres que trabajaban, vivían directamente con Faraón y tuvieron unos sueños. Y José se los reveló los sueños y le dijo que en 3 días tú vas a salir y vas a seguir siendo el copero de Faraón. Y tú en 3 días más morirás. Y así se cumplió. Y dice la Biblia, para ir adelantando, porque a mí me gusta ir contando la historia para llevarlo a la palabra. Y dice la palabra de Dios que Faraón empezó a ser atormentado por sueños que él no entendía. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, no sé si se acuerdan de eso, ¿cierto? Que él empezó a tener sueños y lo inquietaban y mandó a llamar a todos los sabios, pero nadie sabía. Y ahí el copero se acordó y le dijo, Faraón, ¿sabes que hay un hebreo allá en la cárcel que reveló mis sueños? Faraón no le gustó mucho, pero lo hicieron venir. Dice la palabra que lo lavaron, lo afeitaron porque no podía llegar a la presencia de Faraón sucio. Y lo trajeron. Faraón le cuenta el sueño y José se lo reveló. Alabado sea el Señor. Hay una cosa, hermano, que debemos entender que para Dios no hay nada oculto. Dios todo lo sabe, ¿cierto? Dios todo lo revela, Dios todo lo muestra. Dice que Él no va a hacer nada sin mostrárselo a sus profetas. ¿Cierto? Que Dios nos bendiga. Y José reveló el sueño y fue tanto lo que Faraón lo conmovió y vio que este era un hombre de verdad, un hombre temeroso, que no le tenía temor a los hombres, sino él tenía temor a Dios, que lo nombró como gobernador de todo Egipto. Y le dijo, en todo Egipto, el único que va a estar arriba soy yo, pero tú puedes hacer todo. Alabado sea el Señor. Mientras tanto, en Canaán, cuando pasaba todo esto, empezó con los años a haber una hambruna, ¿cierto? Dice que hubo un hambre en la tierra. Y como José había revelado el sueño que en 7 años iba a haber prosperidad y después de 7 años iba a haber una sequía tremenda, que no iba a haber alimentos, Egipto estuvo preparado gracias a José y fueron guardando alimento y guardaron de todo. Entonces todas las naciones empezaron a llegar a Egipto a vender sus productos y todo para tener para comer. Y en eso los hermanos que estaban con su padre en Canaán también les llegó el hambre. Y dijeron, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A quién acudimos?
¿Saben qué? Supimos que en Egipto, alguien nos contó que Egipto tiene guardado mucho alimento. Vamos para allá. Y fueron estos hermanos hacia allá a Egipto. Y dice la palabra de Dios que el que estaba ahí custodiando todo era José. Y José lo reconoció a su hermano. Pero dice la palabra de Dios que los hermanos no reconocieron a José. Hermano, el pecado a veces es tan grande que nos aparta a nosotros, que el pecado es tan grande y las consecuencias del pecado son tan grandes y la culpa que hay en nuestras vidas tan grande que no vemos quién está delante de nosotros. No vemos dónde está la bendición. Porque el pecado, hermano, nos aparta de Dios. Porque Dios es santo. 3 veces santo. Dios es santo, hermano, y el pecado a nosotros nos contamina y nos aparta de Dios. Dice que sin santidad nadie lo puede ver, ¿cierto? Y el pecado es tal que estos hombres no reconocieron a su hermano, no lo conocieron. Y dice la palabra de Dios que ellos fueron a vender, y aquí pasaron muchas cosas porque José hizo que pusieran dentro de sus cosas que llevaban, cosas de dinero, plata. Que Dios nos ayude. Y dice la palabra que así fue pasando y José los puso a prueba. Y les dijo, si me traen el hermano menor, porque ustedes son unos espías, dijo, ustedes son espías, vinieron a espiar, se van a ir toda a la cárcel, pero si me traen al hermano menor, Benjamín, al menor, al más chico, y lo traen para acá y me lo presentan, los dejo libres. Y ahí hubo algo también grande, porque Jacob jamás iba a permitir que se fuera el otro hijo amado de él, ya que había perdido a José. ¿Qué padre va a dejar que su hijo se vaya a la deriva, hermano? Yo creo que algún padre que haya perdido un hijo puede entender el dolor que ha sufrido Jacob al perder a su hijo amado. Dios nos libre de eso, ¿cierto? Los que no hemos pasado por eso. Pero ¿cómo habrá sufrido ese hombre? Y ese miedo de no querer que sus hijos se fueran nuevamente para allá porque no sabía si iban a volver. Pero era tanto el hambre que tuvo que dejar ir a Benjamín con sus hermanos. Llegaron a Egipto y nuevamente llegaron ante José. Y aquí la palabra, hermano, nos lleva a algo muy grande porque José fue traicionado. José fue vendido por sus hermanos. A lo mejor en él había decepción, llanto, porque lloraba, dice. Enojo, tantas cosas que puede ver, hermano, cuando a nosotros nos hacen algo malo. Cuántas cosas pasan por nuestra cabeza. Pero dice que José fue y los sentó a su mesa y les dio de comer. Y aún así sus hermanos no lo conocían. No entendían quién era el que estaba delante de ellos. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos llegaban a donde José, se inclinaban inmediatamente delante de él. Y eso hacía cumplir el sueño que él tenía. Y demostraba que esos hombres no eran temerosos de Dios. Porque José nunca se inclinó ni ante Faraón ni ante nadie. Y esa es la diferencia de un hijo de Dios, hermano. El hijo de Dios mira a Cristo. Y los religiosos miran a los hombres. Y estamos llenos de religiosos. Estamos llenos de gente, hermano, religiosa en la iglesia. Que adoran un letrero. Que adoran una religión. Y se olvidan que el que nos dio la vida es Jesucristo. Que el que pagó el precio es Jesucristo. No lo pagó un ministerio, no lo pagó una religión en particular, no lo pagó un lugar, no lo pagó un líder, lo pagó Cristo. Y esa es la diferencia de José, que José jamás se inclinó ni siquiera ante el faraón, ante el rey, ante nadie. Pero estos hermanos inmediatamente se inclinaban. Y dice la palabra de Dios que ahí José, dentro de todo eso, se revela ante sus hermanos y les dice: yo soy José. ¿No me conocen?
Y ahí ellos entendieron que al hombre que habían vendido, al hombre que habían maltratado, al que habían menospreciado, ahora estaba encima de ellos. Que Dios nos bendiga. Y este José, hermano, no tenía una raíz de amargura en su corazón. Porque si hubiera sido un hombre más, un religioso más, lo primero que hace cuando está ahí de gobernador, los manda a buscar y que los maten a todos. Estos me la hicieron, estos me la pagan. Pero un hijo de Dios no es así, hermano. Un hijo de Dios va a ser a lo mejor humillado. Va a ser decepcionado por la persona que usted más ama, más quiere, la familia, los hijos, su esposa, su esposo. Y va a tener que contar hasta 10 y pedirle a Dios que lo ayude a perdonar. Porque el perdonar es una dicha. Dicen los salmos, la dicha del perdón, Salmo 32. El perdonar no es de todos. El poder pedir perdón, cualquiera pide perdón, ¿cierto? Perdóname, lo hice mal. Pero el yo perdonar, cuando a mí me hicieron mal, cuando a mí me hicieron daño, eso es una dicha. Y José los perdonó. Y ellos nunca le pidieron perdón. Él los perdonó. Ahora pregúntenle a Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? ¿Se acuerdan del diácono, ese Esteban? Que estaba predicando y dice que estaba lleno del Espíritu Santo, que la gente hasta veía su rostro distinto, ¿cierto? Hermoso. Y él empezó por la palabra a hablar y lo empezaron a apedrear. ¿Y qué decía él cuando lo estaban apedreando? ¿Qué? ¿Los voy a pillar? ¿Les voy a pegar? No. Señor, perdónalos. Eso es una dicha, hermano. Jesús lo enseñó. Dijo, si a ti te hacen mal, pone la otra mejilla. Si te pegaron aquí, pone la otra. Porque muchas veces nosotros perdonamos al que me cae bien, al que me agrada, o perdono a cambio de algo. Te perdono, pero tienes que hacer tal cosa. Pero la dicha del perdón es distinto porque usted perdona a cambio de nada. La dicha del perdón es, yo te perdono y soy libre. Y quedo libre, quedo desatado. Se sale esa amargura. Esa raíz de amargura de mi corazón no existe. ¿Por qué? Porque yo te perdono. Porque tú me hiciste mal. Tú hiciste algo contra mí, pero yo te perdono. A pesar de que nadie le pidió perdón a José, él fue y perdonó a sus hermanos. Y los honró. Y los puso acá. Vénganse conmigo a Egipto, les dijo. Los fue a buscar. Díganle a mi padre que estoy vivo. Tráiganlo para acá. 70 personas entraron a Egipto. Que Dios nos bendiga. ¿Acaso usted no cree que el perdonar es una dicha? Mire, José, hermano, tratemos de entender, tenía 16 años cuando sus hermanos lo vendieron. Era un niño, un joven, que tenía un futuro grande, tenía muchas cosas por hacer. Y todo lo que pasó, y dice la palabra de Dios que a los 30 años, cuando Faraón lo pone como gobernador, toda su juventud, ¿dónde la vivió? Como esclavo, acusado en falso, ¿cierto? En la cárcel. Lo golpearon, lo abofetearon, hablaron mal de él, y él callado. Y él callado, enmudecido. ¿Sabe qué? ¿Dónde estaba su confianza de José? En Cristo. Porque Cristo, hermanos, es el que a nosotros nos hace justicia. Cuando nosotros queremos hacer justicia por nuestras manos, la embarramos más, hermano. ¿Quién es el que pelea nuestras batallas? Es Dios. Pero a veces nosotros decimos, Señor, te estás demorando mucho en pelear por mí, así que mejor voy yo, porque a lo mejor está muy abuelito y no puedes correr. Yo voy, Señor. Y la embarramos. ¿Cuánto esperó José? Años.
años para que Dios lo honrara. Pero era tan íntegro este hombre. Era un joven tan íntegro que no se dejó seducir por una mujer, no se vendió a nada, su temor era Dios. Y aunque dice la palabra que él no hablaba con Dios, porque no como Abraham, que él hablaba directamente con Dios. Isaac, Jacob vio las escaleras, ¿se acuerdan? Cuando vio en un sueño cómo subían los ángeles y bajaban. Pero José no. José vivía por lo que le contó su bisabuelo, su abuelo, su padre, por lo que le instruyeron, por lo que le enseñaron. Por fe, él creyó y se guardó para Dios. ¿Cuántos se están guardando para Dios? ¿Cuántas señoritas, cuántos jóvenes con 14, 15 años ya están totalmente corrompidos? Ya han entregado su cuerpo al mejor postor, al más bonito, al más lindo, porque me gusta, porque él es así, él es bacán, él es genial, y entrego mi cuerpo por amor, la prueba de amor. El hombre que ama, la mujer que ama jamás te va a pedir algo así. Te va a respetar, te va a cuidar, tal como eres tú. Que Dios nos bendiga. Hay muchos jóvenes hermanos en este tiempo y adultos que están siendo tentados, que están siendo ahí seducidos por el enemigo. La esposa de Potifar dice la palabra que no era una mujer fea, era una mujer que tenía todo, pero estaba siendo tentado José. Y José perfectamente hubiera dicho, lo hago porque es mi ama y me está mandando, tengo que hacerlo. Se hubiera excusado, ¿cierto? ¿Pero qué hizo él? No, mi temor es más grande. Dios me está mirando. Pero a la iglesia se nos olvida que Dios nos está mirando. Se nos olvida, hermano, a la iglesia de Dios, que Dios nos ve cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando andamos en la calle, cuando estamos en la universidad. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que escuchamos? Dios nos está mirando. ¿O usted lo duda? Yo sé que estas palabras, hermano, no son agradables a la iglesia porque muchas veces a la iglesia le gusta que la levanten, que la abracen. Sigue así, ven tal como estás, pero Dios jamás dice eso. Porque Dios jamás va a estar agradado y consolando a un hombre pecador, jamás. Dios en ninguna parte dice, ven tal como estás, yo te quiero así, no. Dios no te quiere así, Dios no nos quiere con pecado, Dios nos quiere santo, Dios nos quiere como una nueva criatura. Dios ama al hombre, pero al pecado jamás lo va a amar. Entonces, ¿qué debe haber en la iglesia? Arrepentimiento, consagración, santidad. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero la iglesia del Señor está lejos del arrepentimiento, siempre mirando al otro, condenando al otro, mirando el que cayó, mirando lo que hizo, pero no olvidamos que Cristo nos está mirando. Alabado sea el Señor. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde están esos hombres o mujeres que hablaban del arrepentirse? ¿Dónde están esos hombres y mujeres que hablaban de la santidad? Antiguamente la prédica se llamaba sermón, porque Dios nos sermoneaba. Dios al hijo que ama lo corrige. Alabado sea el Señor. Y esta palabra no vende, hermano. A la gente no le gusta la palabra de que va a confrontar nuestro pecado, porque no vende, porque no gusta. Hay iglesias, hermanos, que cuando los hombres, mujeres o predicadores empiezan así, ¿qué hacen? Los cortan. Corten la transmisión. Corten la transmisión. Bendito sea el Señor. Y el que es de Dios va a llegar igual. Dios está trayendo mucha gente a la iglesia, pero no podemos andar con mentiras. Debemos decirle que sin santidad jamás va a ver a Dios. Que Dios los ama, amén, Dios los ama, pero tiene que haber un cambio en sus vidas. Tiene que haber una transformación en sus vidas. Es momento, hermano, que la palabra se hable tal cual está. Sin maquillaje, sin adornarla, porque la palabra es una, es viva y es eficaz.
Vienen tiempos de bautismo. Vienen tiempos de bautizarse. Muchos dudan. ¿Qué duda debe haber, hermano, en un hijo de Dios? ¡Ninguna! Es momento de arrepentirse. Dios nos habla de esta forma porque Dios nos conoce. Porque Dios sabe. El pastor habló el día domingo del perdón. ¿Qué está pasando, hermano, en la iglesia? ¿Qué está pasando que Dios solamente lo ve? ¿Están enojados? ¿Estamos enojados? ¿Matrimonios molestos? ¿Matrimonios enojados? ¿Líderes enojados? ¿Jóvenes? Yo no me junto con él. Hermano, no me mande con él, por favor. Mándeme con el otro porque ese me cae bien, pero con él no. No estamos para niñerías. Bendito sea el Señor. Los hijos de Dios, hermano, deben entender una cosa. Que fuimos comprados a precio ¿de qué? De sangre. Cristo murió, resucitó y lo hizo por amor. ¿A quién? A nosotros. Y Él trajo el mayor perdón a la humanidad. Y nosotros nos cuesta perdonar porque la hermana Estela no me saludó. Entonces, hermana Estela no la miro más porque el otro día iba caminando y la hermana Estela no me dijo chao. Niños, inmaduros, así estamos. Que lo único que nos gusta es que en la iglesia nos den leche. Pura leche purita, leche con chocolate. No, con frutilla a mí me gusta, ya. Leche con frutilla. No. Dice la palabra que nosotros ya deberíamos ser maestros. Y la palabra tiene que venir contundente, directa a nuestras vidas para confrontar ese pecado que mi esposa no lo ve. Ese pecado que mis hijos no lo ven. Ese pecado que los líderes no lo ven. Ese pecado que Dios sí lo ve. Porque ¿de qué sirve venir a la iglesia, venir con la Biblia bajo el brazo, salir a predicar, a evangelizar y estamos más perdidos que los que están afuera? Alabado sea el Señor. Servir a Dios no es un juego, hermanos. Es una dicha, es una honra. Porque Dios es grande en misericordia. Lento en la ira, pero grande en misericordia. Santo es el Señor. Y ahí estaba José con sus hermanos a la mesa, con todos los hermanos que lo vendieron por plata. ¿Cuántas veces, hermano, es tanto el amor al dinero que mucha gente vende a su familia, a sus hijos, a sus amigos por el dinero? Vean las noticias. Un hombre, mostraban en las noticias, se disfrazó de su madre, no sé si lo vieron en otro país, se disfrazó de su mamá, la mató, se disfrazó de la mamá para ir a cobrar las pensiones y todos los seguros, no sé si lo vieron, salió ahora. ¿Se dan cuenta? Es tanto el amor al dinero que se olvidan de la mujer que los trajo a luz. Hay familias completas que se destruyen por una herencia. Por 1 millón de pesos, por 5 millones de pesos, los hermanos pelean. Ay, eso era mío. ¿Y qué? Si tú nunca viniste a ver a mi mamá, pero yo sí. Pues así empiezan a pelear todos. Todos se hacen la desconocida. Se olvida que fueron familia. Se olvida que crecieron juntos. Y así está la iglesia. Con esas costumbres de afuera, nos empezamos a pelear unos con otros, que nosotros somos mejores que Villa Francia. Y los de Villa Francia, no, nosotros somos mejores. Y nosotros los de Purapel, ya, bueno, ustedes también, ya. Hermano, así empieza la iglesia a pelear unos con otros. Hermano José, usted ha mandado 2 veces a ese hermano y yo más de 2 meses y no me manda. ¿Por qué será? ¿Por qué Dios no me está usando? ¿Será que yo no me estoy consagrando? ¿Será que yo no estoy haciendo bien las cosas? Bendito sea el Señor. Alabado sea nuestro Dios. ¿Usted cree que Dios es grande en misericordia? Sí, hermano, porque si Dios no fuera grande en misericordia, le aseguro que ninguno estamos aquí.
Pero Dios es tan grande que nos trajo de afuera del mundo. Del Lodebar, ¿se acuerdan de este joven que cuando David mandó a llamar a Mefiboset, ¿cierto? Y Mefiboset era de la familia de Saúl, del rey. Y cuando llegó David al trono, toda la familia salió arrancando y el niño cayó y quedó lisiado. Pero David hizo misericordia y lo mandó a llamar y le dijo, mira, te voy a dar todo esto, te sentará a mi mesa y todo. Resulta que después Mefiboset lo traicionó también, Cuando vino Absalón a hacerle guerra a su padre, dice que Mefiboset, es que yo no sé a dónde ir, no sé si irme para allá o para acá, mejor me quedo aquí. Hermano, seamos de una línea. ¿Somos o no somos? Bendito sea el Señor. No creo que esté enojado. La palabra habla fuerte y duro, pero es palabra para nosotros, hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Y ahí estaban estos hombres. Dice que murió después Jacob. Y los hermanos dijeron, murió nuestro papá. Ahora José sí que nos va a aniquilar. Ahora sí que José nos va a destruir. ¿Y cuánto tiempo había pasado que Jacob seguía vivo? Y ya lo había perdonado. Y ellos seguían. Y para José ya no era tema. Porque él ya perdonó. ¿Se dan cuenta que la persona que perdona ya no es tema? Porque, yo lo perdono, sigamos para adelante. Pero el que pecó, el que hizo el daño, está siempre con la cabeza. En cualquier momento me va a hacer algo. Estoy segura que en cualquier momento me la va a devolver. No, el que perdona no la devuelve. Porque ya perdonó. Está sonando harto esta cosa. Entonces ahí estaban estos hermanos preocupados porque murió el papá. Y dijo, ¿qué vamos a hacer ahora, José? Nos va a hacer la desconocida y nos va a mandar a todos a matar. Entonces ahí viene la palabra, ¿ya? Esa fue la introducción, ¿ya? Esa fue la introducción, ¿no? Amén, gloria a Dios. Para Dios no hay tiempo, ¿cierto? Amén. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto. ¿Le explico para atrás? Ya entendieron, ¿cierto? Amén. Dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, ¿sabes qué? Tu padre cuando estaba vivo dijo, te ruego que perdones a la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Sabes qué, José? Que cuando el papá estaba vivo, una vez nos dijo a todos nosotros que te dijéramos a ti que cuando él muriera, que tú nos perdonaras. Que perdonaras todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. Dice que, mire cómo era José. Cuando le hablaban esto, él lloraba. Que Dios nos ayude. ¿Y qué le responde José? Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos suyos. Le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Quién es el que juzga? ¿Quién es el que dará la última palabra? ¿Acaso no es Dios? Entonces José ya no era tema, hermano. Él lloraba porque su padre había muerto. Su padre murió recién y los otros preocupados a ver si los perdonaron. Así es la persona que peca. Así es la persona que hace decepción a su familia. Dios nos libre, hermano. Nosotros somos padres de familia. Y a veces por un error, por un deseo carnal, por 5 minutos, por media hora, por una tontera, perdemos esposa, perdemos hijo, perdemos hogar. ¿Y quién recupera esa herida después? Dios. Pero todo trae consecuencias, por hermano. O esa madre que se enamoró, se encaprichó con un joven y se empezó a arreglar para verse más bonita ahora.
Porque está enamorada, se le olvidaron las enfermedades, se olvidaron todo. Y dejó a los hijos botados. ¿Cuántas madres, hermano, vemos en la televisión que se enamoran de un hombre y permiten que ese hombre hasta abuse de sus hijas para no perder al hombre de su amor, el hombre de su corazón? Dios nos libre, hermano. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, se enamoran de una señorita? Y es tanto ese amor, el primer amor, que se encaprichan. Y la señorita le dice, no le hagáis caso a tus papás, ¿para qué vaya a la iglesia? Vamos. Y se lo llevan. Y se van y se arrancan. ¿Ha visto las noticias? ¿Cuántos jóvenes se arrancan? Y los papás andan por las redes sociales. Han visto a mi niño, se perdió tal niño, se perdió tal persona. Cuidado, jóvenes. Cuidado, hermano, cuidado. A veces creemos los jóvenes que la sabemos todas y no sabemos nada. El enemigo anda como león, rugiente, buscando a ver a quién puede orar, a ver, a ese, al que esté más débil. Por eso es bien que las mamás y los papás siempre estén orando por sus hijos, cuidándolos. Yo tengo una pequeña de 5 años, hermano, y con mi esposa la instruimos, pero va a llegar el día que ella va a tomar sus propias determinaciones. No sé si alguna vez ustedes como padres han sentido esa desesperación de ver que sus hijas o su hijo se vayan de la casa. No sé si alguien ha experimentado eso. Yo conozco muchos amigos, familiares que han visto cómo sus hijos se van y fueron instruidos por la iglesia, por la palabra, y se van porque se enamoraron y se van. ¿Cómo sufren esos padres? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Se fue, lo pasó bien, disfrutó. ¿Y qué pasó con la plata? Se le acabó, po. Se fueron los amigos, se fueron todos. Y llegó el momento que recapacitó, po. Dijo, pucha, los jornaleros de mi papá, los trabajadores están mejor que yo. Pero volvió a casa. Y su padre se sacó la correa, ¿cierto? El cinturón. Aquí viene y me dijo, no, lo recibió con amor. Y así debe aprender la iglesia, hermano. También a perdonar a los hermanos que alguna vez nos hicieron daño y se fueron. Porque hay gente que se va a la iglesia herida y empieza a hablar cosas que nunca fueron. Y se van por el mundo y después caen, se destruyen o cualquier cosa. Y después llegan de nuevo a la iglesia. ¿Y cómo lo recibimos nosotros? Esos son conflictivos. No. Aprendamos a ser padre. Aprendamos a perdonar de corazón, hermano. El perdón es algo fundamental en la vida del cristiano. Por eso, hermano, lo invito que si usted está pasando por algo así, por una decepción, por algo que le hicieron en la iglesia a su familia, perdone. Corte ese nudo. Córtelo. Porque ¿qué va a pasar si usted muere y está anudado con alguien? ¿Alguien sabe lo que pasa o no? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Así dice la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Cortemos esas cosas, hermano, porque todos esos nudos hacen que la presencia de Dios no esté en la iglesia. Que haya algo ahí que nos impide. Esta iglesia, hermano, es de bendición. ¿Se acuerdan cuando vino el hermano a predicar? Y todo lo que se movía atrás. No sé si se acuerdan, ¿cierto, hermano? No sé, alguien está. Todo lo que se movía atrás, hermano, esa lucha grande que hay. Hay una lucha tremenda ahora, hermano. Uno está predicando la palabra y uno siente como el enemigo ataca a los hermanos para que empecemos, ¿no? Amén, 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 amén. Y ahí empezamos, amén. Señor. Y cuando vemos la comedia ni nos dormimos, po. Cuando estamos viendo el Morandé, todos esos programas, no dormimos nada, po. Que Dios nos ayude. Entonces hay una lucha, hermano. Y Dios nos está mandando, ¿a qué? A perdonar. Como lo hizo José, a cambio de nada. Aunque la gente en el trabajo te pague mal, tú pagas bien, po. Demuéstrale que eres cristiano. Aunque te hagan mal, tú cuando lo veas, dices, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga.
Van a decir, "¿Y este está loco? Si yo andaba hablando mal de él y mira ahora me..." Y se los va a ir ganando poco a poco a la gente. Alabado sea el Señor. Nosotros no somos jueces. Dios es el que juzga. Dios pondrá la mano. Nuestro deber es perdonar. Perdonémonos, hermanos de corazón. Hay conflicto en la iglesia. Siempre hay conflicto en la iglesia de una de otra forma. Dejemos la envidia de lado. Sáquela de su vida. Reprenda la envidia. Saque los celos. Que le dé celo con las cosas de Dios, sí. Saque todo lo malo para afuera. El enojo, la raíz de amargura. Que hermano me cae mal. Su presencia me cae mal. Saque eso. Los hijos de Dios debemos siempre sonreír. Tratar de demostrar lo mejor. Tratar de hacer lo bueno. No como esta gente que está ahora ofreciendo de todo lo mejor para que usted vote por ellos. Vote por mí y Chile va a cambiar. El único que hace el cambio es Cristo, hermano. Entiéndalo. El único que puede hacer el cambio es Jesús. Es Dios. Y mientras usted esté cerca de Dios, Dios lo va a cuidar. Va a proteger. ¿Cierto? Que Dios nos ayude. ¿Qué hora es? ¿Me pasé? Amén. Alabado sea nuestro Dios. No sé si se entendió la palabra, no sé si se comprendió, pero invito a la iglesia a que se ponga de pie para que estemos orando. Hasta aquí dejamos la palabra. A todos los que se puedan poner de pie para que oremos. Alabado sea nuestro Dios. Padre amado, mi Señor Jesús, aquí estamos, Padre, humillado ante su presencia. Usted conoce nuestro corazón. Usted conoce el desánimo que muchas veces hay en nosotros. Esa angustia, esa tristeza que traemos de afuera porque alguien me miró feo. Porque mi abuelita ya no me habla. Porque mi vecino me tiene mala. Señor, ayúdenos, Padre, a perdonar. A arrepentirnos de nuestros pecados. A buscarle a usted en espíritu y verdad. No tan solo en la iglesia, sino en espíritu y verdad. Ayúdanos, Señor, a ser nuevas criaturas, a cambiar. Ayúdenos, Señor, a ser de ayuda a la iglesia. Ayúdenos, Señor, de ser un pilar en la iglesia. De ser de ayuda, de ejemplo. Y no ser, Padre, muchas veces una molestia. Que podamos todos juntos llevar esta carrera, este camino, de apoyar a los siervos, de apoyarlos a ellos. Ya por años hemos sido instruidos, hemos sido enseñados. Somos hombres y mujeres que conocemos su palabra, que usted nos ha ido revelando de una de otra forma. Su palabra, Señor, que usted habla a nuestras vidas, que hemos conocido el primer amor, que hemos recibido su Espíritu Santo. Pero es tiempo que saquemos toda la amargura y lo malo que hay en nosotros para poder ser ejemplo al mundo. Mucha gente nueva está llegando, Señor. Usted está trayendo muchas almas que estaban perdidas. Pero también la iglesia debe estar sana. La iglesia debe estar sana. Debe estar en comunión para que esa gente ponga raíces en este lugar. Para que esa gente nueva ponga raíces y se planten en este lugar. Y no que lleguen y vean hermanos peleando, hermanos molestos, hermanos que nos agradan. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo, a demostrar con nuestros hechos, con nuestras actitudes, que somos hijos de Dios. Demostrar en nuestro hogar, delante de nuestros hijos, en el trabajo, en el colegio, en donde los vecinos, en la calle, a que somos verdaderos cristianos y que no somos hombres y mujeres disfrazados de evangélicos, sino que somos hombres y mujeres que somos hijos suyos. Ayúdanos, Señor, a buscarle en espíritu y verdad. Bendiga nuestras vidas, bendiga a nuestros pastores, bendiga a nuestros hermanos líderes, bendiga a la iglesia en general, bendiga nuestras vidas,
Bendíganos, Señor, con su Espíritu Santo. Bendíganos para la gloria suya, porque la honra es suya, porque la gloria es suya. Ayúdanos a hacer ejemplo con los vecinos, Señor, de este lugar. Ayúdanos a hacer ejemplo con estos vecinos que nos ven y escuchan cómo nosotros alabamos a este Dios maravilloso. Ayúdanos, Señor, a ser un puente para su palabra. Unja nuestros labios, Señor. Unja nuestros corazones, unja nuestras vidas. Y reprende y eche fuera, Señor, toda raíz de amargura, todo desánimo, todo pleito, toda contienda, toda ira, todo copuchenteo, toda blasfemia, todas esas cosas, Padre, a los ojos altivos, a la lengua mentirosa. Sáquela, Padre, de nuestras vidas para hablar la verdad conforme a su palabra, para no meternos donde no debemos meternos, para hablar cuando debemos hablar, para oír cuando debemos escuchar, para caminar cuando debemos caminar. Ayúdanos, Señor, a alabarle. Bendiga a cada predicador de esta iglesia. Bendiga a los que hablan de su palabra, para que les dé, Señor, cada día, mi Señor, la fuerza, la autoridad para hablar de su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Bendiga a los líderes, a los jóvenes, a las señoritas, a nuestro hermano portero, a nuestras hermanas que adoran en el grupo de alabanza, a los que están escuchando a lo mejor a través de la radio o escucharon el mensaje, a los que sintonizan la radio en algún lugar que es de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos a cambiar de verdad, Señor, a ser hombres y mujeres verdaderos, hijos suyos. Ayúdanos verdaderamente a perdonar y no sacar en cara el error del otro. Olvidarnos, Señor, y también a perdonarnos nosotros mismos, porque muchas veces hemos pecado, hemos cometido errores, hemos hecho daño y debemos también perdonarnos. Bendiga nuestras vidas, bendiga la iglesia y bendiga mi vida, Señor. Y gracias le doy por esta oportunidad tan grande de poder hablar de su palabra, de sus maravillas, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo, bendíganos para la honra y gloria suya. Amén y amén.